Estados Unidos ha designado formalmente al Cartel de los Soles como organización terrorista. Es una entidad que se le conoce muy poco y que Washington vincula a la cúpula del ejército y el gobierno venezolano como un grupo terrorista extranjero. El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó la designación oficial de esta organización en una publicación en el registro federal, lo que le da a la administración del presidente Donald Trump herramientas adicionales para aumentar la presión sobre el gobierno del venezolano Nicolás Maduro. Para analizar el contexto actual, recibimos al profesor, abogado y analista internacional Pascal Peña. ¿Qué tal, mi estimado? Bienvenido. ¿Cómo van las cosas? Gracias. Un placer nuevamente compartir con ustedes. Un placer, doctor. Hablemos un poquito del Cartel de los Soles. ¿Qué se sabe del Cartel de los Soles? ¿Desde cuándo surgió? Para ver los vínculos, y después iremos un poquito a la lógica que plantea el gobierno de Estados Unidos en torno a decretarlo una organización terrorista. Ya República Dominicana la había también calificado como tal. Así es. Bueno, para hacer muy brevemente un poquito de historia, el Cartel de los Soles nace porque las medallas de los militares, pues parece eso, un sol. Y cuando estoy hablando de los militares, estoy hablando de los militares venezolanos. Entonces, resultado de esto, durante ya un largo tiempo, se ha afirmado de que conforman una red criminal para lo que es el tráfico de estupefacientes. Recientemente, específicamente, me parece que el lunes se designó de manera formal ya a el Cartel de los Soles como un grupo narcoterrorista. Esto tiene implicaciones muy importantes porque ya no es resultado de esta declaratoria, ya no es necesario acudir al Congreso de Estados Unidos para solicitar una declaratoria de guerra para atacar, sino que es resultado de esto los poderes que tiene el Poder Ejecutivo, en este caso el presidente Trump, de ordenar a través de lo que hoy se denomina la Secretaría de Guerra, antes Secretaría de Defensa, pues atacar y perseguir a estos narcocriminales que están utilizando las aguas internacionales para hacer llegar, presuntamente hacer llegar la cocaína y cualquier tipo de drogas dentro del territorio norteamericano. Ahora, doctor, esa es la versión que da el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Washington. Ellos no tienen que convencer a nadie para ejecutar esa orden del Ejecutivo, valga la redundancia, al no tener que pasar por el Congreso. Trump de un plumazo le dice, éntrenle y le dan para allá. Ahora, ¿cómo ellos, sabiendo que no tienen que darle explicaciones a nadie, porque nunca se lo han dado, cómo ellos sustentan eso? ¿Qué argumentos tienen para decir que realmente el Cartel de los Soles está integrado por militares venezolanos, que lo dirige Diosdado Cabello y Nicolás Maduro? ¿Hay evidencias de eso? ¿Se han presentado a la opinión pública de Estados Unidos? Porque al final son soldados americanos los que eventualmente invadirían Venezuela y los muertos se los contarían a ellos si hay alguno. ¿O hay explicaciones, por ejemplo, a los presidentes latinoamericanos que muchos se han opuesto a una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela? Mira, hablar de este tema nos lleva a volver un poquito atrás. Recordemos que Estados Unidos, como país soberano, tiene la posibilidad, conforme su legislación, de asumir, de declarar, de considerar, entre otras cosas, a esta estructura que realmente es una estructura tal vez ficticia del Cartel de los Soles. Sin embargo, me parece que en la Florida o en el estado de Nueva York hay un proceso penal de acusación que solicitado por el fiscal general, donde se acusaba a Maduro. Recordemos que hace ya un par de años, que cumplieron de hecho condena, los hijos de la esposa de Maduro, o los sobrinos, dos de ellos, asumieron, pues fueron juzgados y condenados. Y resultado de esto se ha ido creando esta
esta telaraña, pues sin lugar a dudas, si lo evaluamos desde la perspectiva jurídica, es muy fina y tal vez muy frágil. Pero esto es parte precisamente de la capacidad que tiene cada estado, insisto, de declarar y que no requiere ponderación jurídica. Cuando hablo de ponderación jurídica, así como nosotros, República Dominicana declaró a Barbecue y todo ese grupo como grupos terroristas en la República Dominicana, no fue que se realizó un juicio al interno, que ellos tuvieron la oportunidad de defenderse o de presentar algún tipo de prueba contrario. Igual sucede en Estados Unidos. Lo grave es lo que tú preguntas, Cavada, que es cómo esto puede extenderse fuera de su territorio y tomar medidas hasta de carácter militar. Y esto aquí son de los poderes que presuntamente tiene el Poder Ejecutivo cuando lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo y contra organizaciones criminales. Por eso, que lo abordamos aquí en algún momento, por eso fue que la CIA se le había dado autorización, o presuntamente se había dado la autorización por una filtración, según una filtración del New York Times, me parece, que indicaba que estas actuaciones de persecución a estos grupos criminales podían trasladarse al territorio de Venezuela. Entonces ya estamos viendo una nueva fase de lo que esto conllevaría. ¿Qué similitudes tienen las actividades de Estados Unidos en el Caribe con miras puestas en Venezuela? Similitudes con la incursión que se llevó a cabo en Irak y que terminó con el derrocamiento de Saddam Hussein. En aquel entonces se hablaba de que tenía armas de destrucción masiva. En este caso son básicamente declaraciones del gobierno de Estados Unidos de que encabezan un cartel. ¿Cuáles son esas similitudes y si podríamos estar en un escenario prácticamente igual? Yo creo que sí. Yo le agregaría a eso, doctor y Ángelo, otras experiencias. Bueno, Ángelo toca una muy importante y muy clave en torno al tema de Irak y Saddam Hussein, supuestamente haciendo armas de destrucción masiva o atómica que nunca pudieron probarse. La Organización Internacional de la Energía Atómica viajó hasta allá, nunca vieron eso y le metieron caña a Saddam Hussein y terminaron juzgándolo y ahorcándolo. Pero si nos vamos a nuestro continente, bueno, hay que ver la experiencia en Panamá con Noriega, aunque a posteriori se le conocieron realmente una causa por vínculos con el narcotráfico. Hay que decir que Noriega era un agente de la CIA primero, y después se le viró a los americanos, no les gustó y le armaron un expediente por narcotráfico. Se lo pudieron probar o no, al final murió en la cárcel Noriega. Pero lo hicieron también, quizás Ángelo era muy jovencito, pero lo hicieron también en una isla como Granada y Maurice Bishop, supuestamente porque corría el riesgo de terminar en un gobierno comunista, lo que había pasado con Don Juan en República Dominicana. O sea, fíjense la variedad de argumentos, algunos tangibles, otros, la mayoría intangibles, en esta maraña o telaraña para incursionar en un país de cualquier manera y romper el orden democrático. Les guste a uno o no les guste al otro, pero la realidad es esa. O sea, hemos puesto 3 ejemplos: Irak, Panamá y Granada, en pleno siglo XX y XXI, de intervenciones militares de Estados Unidos con poca justificación. Justamente todos los argumentos que se han presentado, al menos en Latinoamérica, para ir separando Latinoamérica, cuando ha habido algún tipo de intervención directa o indirecta. Cuando digo directa, evidentemente estamos hablando de intervenciones militares. Cuando hablo de indirecta, es la influencia de otro tipo de agencias como la CIA para introducir armas, para apoyar a un grupo rebelde, entre otros. Recordemos ahí solamente, tal vez un poquito años antes de Noriega, 89,
tuvimos en Nicaragua. Recuerden que parte de, bueno, y de hecho Estados Unidos fue sancionado ante la Corte Internacional de Justicia porque estaba financiando grupos militares y paramilitares, y eso llevó a un caso. ¿A qué me refiero con esto? Es que Estados Unidos ha utilizado bajo figuras legales, si se quiere, que ha interpretado, cuando hablo de figuras legales de su sistema jurídico, que ha interpretado y ha extendido hacia otros territorios. Esto en su momento puede ser considerado desde la perspectiva estadounidense, pues parte de del ejercicio que tiene para proteger su territorio y los intereses estadounidenses en otros territorios. Y en efecto, siempre han sido, o en su momento, tema de comunismo, que como muy bien Cavada lo menciona, lo vivimos aquí en la República Dominicana. Puede ser también situaciones relacionadas al narcotráfico, crimen organizado, como lo vivimos con Noriega, además de la protección de los intereses con el Canal de Panamá, que en efecto Noriega fue atrapado y se le inició causa formalmente en Estados Unidos. Y haciendo este símil precisamente, podríamos entender que tal vez la expectativa o lo que se pretende con Estados Unidos es tal vez arrestar a Maduro, que tiene ya, como decía hace un momento, un proceso, al menos una acusación en el territorio estadounidense, llevarlo y tal vez hasta juzgarlo. Sí podría pasar, como bien comenta Ángelo, algo muy parecido, que posiblemente es lo que va a suceder, muy parecido a lo que vimos ya en otros territorios, como el caso de Saddam Hussein, en el caso de Irak, donde luego de que se introduce las fuerzas militares en territorio no encuentran nada. Yo creo que el hecho que nosotros estamos presenciando desde hace décadas, desde el 89, no lo hemos visto, no lo habíamos presenciado en América Latina, nos hace nos hace recordar, señores, primero esta hegemonía de poder y que evidentemente los intereses estadounidenses priman sobre cualquier cosa. Y resultado de eso, yo creo que es precisamente la reunión que va a tener el presidente de la República Dominicana con el secretario de Guerra en el día de hoy. Precisamente a propósito de ese tema, después volveremos, el contexto y la lógica de esta visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a República Dominicana. Se habla que es para seguir abordando el enfrentamiento que tiene nuestro país, efectivo y reconocido por la DEA y por otras instituciones antinarcóticos en Estados Unidos y en el mundo. Se puede entender también que hablar de ese tema para seguir enfrentando el narcotráfico implicaría hablar de la intervención en Venezuela, porque si el Cartel de los Soles es una organización vinculada al narcotráfico y terrorista, y el secretario de Guerra viene a hablar de cómo seguir enfrentando eso, bueno, es una manera de involucrar a República Dominicana en la guerra. ¿Usted lo ve así? ¿Se involucraría República Dominicana en una eventual intervención militar de Estados Unidos a Venezuela? Si es positiva, ¿cómo sería esa participación? Yo creo que la respuesta es sí, República Dominicana se involucrará, pero no tal vez con efectivos militares ni con nada por el estilo. Y primero, Estados Unidos no lo necesita, evidentemente. Recordemos que hace apenas una semana y tanto, llegó el Gerald Ford ya con 5.500 contingentes militares, además evidentemente de ser el portaaviones que carga una gran capacidad de equipos militares, etcétera, junto con otros barcos que ya se encontraban en aguas internacionales, más creo que 2 o 3 submarinos alrededor. O sea que no es necesario, y República Dominicana tampoco tiene la capacidad para hacerlo. Ahora bien, sí a través de y esto puede ser interesante porque tal vez a través del territorio dominicano, ya con la declaratoria de
de grupos terroristas, el Cartel de los Soles como grupo criminal, grupo narcoterrorista, como organización criminal, y recordando que el decreto que lo declaraba hablaba de que nuestro servicio exterior y toda la estructura en territorio dominicano debe prestar ayuda a combatir este flagelo. Entonces, ¿cómo sería esta ayuda o este apoyo? A mí me parece que implicaría evidentemente primero lo que va a ser el apoyo tal vez diplomático cuando estos temas se traten en los foros correspondientes. Estoy hablando de la OEA, estoy hablando tal vez incluso hasta de Naciones Unidas, y tal vez apoyar también a esa población o a este grupo, y eso hay que verlo, de personas que a lo mejor quieran salirse del régimen y proveer información valiosa, y a lo mejor lo que es nuestro servicio exterior, brindarle ayuda, brindarle asilo y protección en su momento. Yo no creo que... Sí. Veía una manifestación reciente de Maduro en Venezuela, de esas del tipo de o aplaudes o te mueres, parecido al Gran Hermano de George Orwell en 1984, diciendo básicamente que había que en este momento ser patriota. Algunos medios internacionales han empezado a publicar, eso habría que comprobarlo, que él ha reforzado su círculo interno, que sus exposiciones son cada vez menos planificadas y en entornos controlados, que ha cambiado su seguridad, que está lleno de agentes, por ejemplo, de Cuba, en este caso. ¿Corre peligro la oposición política tradicional en Venezuela en estos momentos? O sea, no es tiempo para seguir haciendo planteamientos, convocando a la gente, que la democracia... O sea, Venezuela definitivamente ha perdido su democracia. Mira, esto es un tema que yo creo que ha llegado a donde está precisamente porque la oposición no ha logrado concitar el apoyo de grupos militares y tal vez de una población que está más preocupada en estos momentos, tal vez en su plato de comida, que en lo que es la democracia. Eso hay que entenderlo, pero es también parte tal vez de la estrategia de este tipo de regímenes, ¿verdad? En donde se lleva, y el profesor Cavada lo ha dicho, se quiera o no, esta pseudo-democracia lo que lleva es precisamente a convencer y a controlar las esferas de poder. Y se quiera o no, es lo que se tiene en la actualidad. Vemos entonces a una oposición, en este caso, principio liderada por María Corina Machado, que durante estas semanas en los medios de comunicación se ha referido desde dos perspectivas. Primero, invitando a la población a no unirse a cualquier lucha armada, en favor evidentemente de Venezuela y del régimen, pero al mismo tiempo invitando a aquellos que son parte del régimen, aquellos que forman parte de la cúpula de gobierno, a renunciar tal vez a este poder y apoyar a una transición democrática. Y así lo ha dicho en palabras textuales María Corina Machado. Lo ideal es esta transición democrática, pero para esto, como muy bien ya tú tocas del tema, Ángelo, para esto, esta transición democrática debe llevar a elecciones democráticas, y estas elecciones democráticas debe tener entonces un liderazgo que concite confianza en la población para la votación. Sin duda la comunidad internacional, quien conoce es María Corina Machado, pero no sabemos si Venezuela es a María Corina Machado que quiere. Recordemos que nosotros vimos ya pasar, claro, ya vimos a Leopoldo López, ya hemos visto... El mundo, claro. Entonces, esto, insisto, es interesante y creo que hasta el momento no hemos visto una oposición unida que lleve también a la población a tener o a llevar la confianza necesaria para tomar las medidas correspondientes.
Ahorita hablábamos de algunos datos que son importantes y estaba consultando algunas informaciones que han brindado, por ejemplo, entre CBS y otros medios en torno al conocimiento que tiene la sociedad estadounidense en torno a esta eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela. Se le ha preguntado a la gente si el gobierno de Donald Trump le ha explicado las razones y la postura frente a esta realidad en Venezuela. El 24% de la población consultada, reitero, según CBS News Poll y otros medios, dice que lo explicó claramente, y el 76% de la población consultada ha dicho que el gobierno de Donald Trump no le ha explicado al país realmente su postura frente a Venezuela. Y eso va de la mano con otros resultados de encuestas que ha publicado agencias de prensa que evidencian que el 70% de la población de Estados Unidos estaría contraria a una intervención militar. Quizás puede ir de la mano por el desconocimiento de la información, si lo vemos de acuerdo a esta encuesta. El 76% dice que no le han explicado y el 70% dice que no quiere una intervención militar en Venezuela por parte de Estados Unidos. Puede ir de la mano. Lo cierto es que son cifras que cuentan, informaciones importantes que de todas formas el gobierno de Estados Unidos puede hacer de ellas lo que quiera y tomará la decisión que más le venga en gana al presidente Donald Trump. A propósito de ello, y usted hablaba ahorita de los organismos internacionales y hacía referencia a posteriori a una eventual intervención militar. No debería ser a la inversa. El mundo no debería manejarse al revés. Si primero, yo estoy en contra de cualquier intervención en cualquier país, con razón o sin razón. Yo creo que cada país tiene que buscar sus mecanismos, sea por lucha armada o sea por democrática, pero una cosa que debe decidir cada país a lo interno, no por una intervención. Puede recibir ayuda de otros, como mismo la recibió los dominicanos para tumbar a Trujillo. Porque independientemente que pusieron su sangre, los dominicanos, hubo un apoyo precisamente de la CIA y de los Estados Unidos. Pero el pecho lo pusieron los dominicanos, no vino nadie externo a sacar a Trujillo. ¿Estamos claros de eso? Camaño vino a tumbar a Balaguer con apoyo de Fidel Castro y del gobierno, pero era Camaño, no eran guerrilleros cubanos ni nada por el estilo. ¿Me hago entender? Bueno, hubo una expedición en el 59 donde venían un grupo de cubanos, pero la mayoría eran dominicanos. Lo digo porque la lógica debería llevarnos a decir, bueno, existe esta realidad, hay que tomar una decisión porque lo que está ocurriendo allí con el Cartel de los Soles afecta a mi población, porque les llega droga, porque es mi territorio y yo tengo que intervenir. Vamos a dar eso como bueno y válido. ¿No debería eso verse primero en la OEA, en la ONU, por ejemplo, en otros organismos internacionales, en los propios mecanismos regionales que tiene América Latina, América toda? Por ejemplo, la misma Cumbre de las Américas, que es un foro donde se pudiera dilucidar eso. No habría que recurrir a mediaciones. El propio Lula ha dicho que estaría dispuesto a mediar entre Maduro y Donald Trump. ¿Qué usted opina de eso? Mire, a mí me gusta que usted haya puesto este tema, porque en la conversación pasada que tuvimos causó mucha controversia cuando ustedes subieron incluso los videos, esta postura de que igual quiero volver a resaltar, comparto con usted, comparto contigo, Cavada, el hecho de que los países deben ser los dueños de su propia soberanía. Es peligroso permitir que influencias extranjeras, intervenciones extranjeras, decidan el destino de nuestros países. Y pusiste excelentes ejemplos. Algunos, incluso en la interacción, en los videos que se subieron, precisamente eso era lo que mencionaba.
Miren cómo a nosotros sí nos fue bien. La CIA fue quien en su momento aportó las armas que terminaron con Trujillo, pero se desligó, no participaron directamente. Fue República Dominicana, fueron nuestros héroes quienes actuaron. Y sí, no estoy hablando aquí de que no pueda haber un conflicto bélico. Sí, puede haber conflicto bélico, pero que sea promovido y que sea realizado por esa población que requiere libertad, que reclama derechos. Entonces, partiendo de esto, conecto con lo que muy bien preguntabas. La respuesta es sí. El sistema jurídico regional, sistema interamericano, y el internacional, sistema de Naciones Unidas, está conformado de esa manera que comentas. ¿Cuál? Debe haber una autorización previa. Debe haber una denuncia sobre alguna situación particular y resultado de eso debe haber entonces una especie de validación, autorización o una objeción a este tipo de intervenciones. Ahora, la realidad, como hemos visto, históricamente es otra. Estados Unidos y otros países del mundo que tienen el control, tienen la hegemonía, tienen el poderío, simplemente no lo necesitan. Y aquí múltiples ejemplos hay. Estados Unidos, señores, a lo largo y ancho de América Latina, pero también, como pasó también recientemente, Estados Unidos como con Irán, pues invadió, se involucró en una lucha que era entre Israel e Irán. Vemos cómo Rusia, pues, tomó a la fuerza un territorio, el de Crimea, y cómo está tomando otro territorio de Ucrania, el Donbass, y que no necesita o no necesitó autorización de los organismos internacionales a los que pertenece. Entonces, es lamentable, pero ese es el ser muy distinto al deber ser de las cosas. Y lamentablemente también vamos a ver que esto quedará en la historia, en caso de que se ejecute como tal, se quedará en la impunidad, sin ningún tipo de sanción efectiva, sin ningún tipo de restricción. A su vez, yo creo que esto podrá eventualmente llevar a repensar las figuras y las estructuras gubernamentales o de gobiernos que tenemos a nivel internacional. No me refiero a los estados, sino al Consejo de Seguridad como gobierno, como órgano ejecutor en Naciones Unidas, y por supuesto de la posibilidad que tiene la Asamblea General de Naciones Unidas, y a nivel interamericano el Consejo Permanente, que no hace más nada que requerir informaciones y no tiene ningún carácter práctico. Me gustaría preguntarte, y hay de paso autores que así lo confirman, basado en evidencias históricas que quedan ahí, que uno puede analizar posteriormente, que en algún momento las grandes potencias del mundo han acordado: tú me cedes un espacio y yo te cedo este otro espacio. Y citar, por ejemplo, la matanza de la plaza de Tiananmen en 1989 en China. Se dice que a raíz de eso, posteriormente, Estados Unidos pudo invadir Filipinas sin ningún tipo de restricción ni problemas con la China continental. Posteriormente, podríamos estar en un escenario similar en el que tal vez Estados Unidos, Rusia, China acordaron algo y bueno, Estados Unidos logró allí finalmente tener la luz verde de parte de esas dos grandes potencias que tradicionalmente han apoyado el régimen de Venezuela, de poder hacer algo en Venezuela. Mira, esto es un tema también que nos hace pensar en la historia. Algunos están destinados a cometer tal vez o a ignorar o opinar sin conocer la historia. Esto es algo base que podemos interpretar desde la doctrina Truman, una doctrina donde básicamente se decía América Latina, Estados Unidos, América Latina, Europa para Europa. Entonces aquí estamos viendo algo parecido. Ya no estamos hablando de un mundo bipolar, evidentemente un mundo separado en dos, sino que ya estamos aquí viendo otros tipos de intereses, ¿verdad? Pero estamos viendo, sin lugar a dudas, que a partir, tal vez, algunos afirman, de esa reunión que tuvo Trump y Putin en Alaska,
es que se activaron todas estas medidas que Estados Unidos ha estado llevando a cabo. Entonces, sí es cierto que a nivel internacional, en los foros correspondientes, tanto China como Rusia, se ha expresado apoyando a la no intervención y reconociendo que una intervención militar, un conflicto bélico, podría estar violentando, una vez se ejecute, estaría violentando los principios más básicos de la Carta de Naciones Unidas. Pero de ahí a pensar que estos países, específicamente estos dos países, que son los que tienen la capacidad militar de apoyar y responder ante un eventual ataque de Estados Unidos, apoyarían a Venezuela, la respuesta ahí es no. Sin lugar a dudas, muy, muy difícil que China o Rusia apoyen militarmente, apoyen con armas, apoyen con logística, apoyen con con contingentes militares, como sí se ha estado viendo en la guerra de Rusia y Ucrania con Corea del Norte. Corea del Norte ha apoyado a Rusia con contingentes militares. Eso no creo que lo vayamos a ver. Y esa es la razón por la que se dice que ya Maduro ha tratado y ha expresado interés de conversar con el presidente Trump, y el presidente Trump ha dicho que incluso ha puesto a disposición los recursos naturales de Venezuela, que creo que es uno de los aspectos más relevantes también aquí en este conflicto. Así es. Ahora, una pregunta, volviendo al inicio de esta conversación. Después de ver este panorama, de pasar por Alaska, ver las posiciones de las potencias respecto a Venezuela, ver lo que han dicho ciertos países de América Latina, porque si bien muchos han estado contrarios a Maduro, el propio Petro lo ha dicho, no comparto cosas con Maduro, pero estoy en contra de una intervención militar. Y lo mismo ha pasado con la presidenta de México y otros países. Otros han asumido el silencio y no han ni apoyado a Maduro, pero tampoco una intervención militar. República Dominicana tampoco ha apoyado una intervención militar. Recuerdo, y es importante subrayarlo en este minuto, que en septiembre, a raíz de la Asamblea General de Naciones Unidas, el gobierno de la República Dominicana y el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en torno a la situación venezolana y recordaba que América Latina era un continente de paz. Era una zona de paz que se había declarado por todos los presidentes, que todos habían sido signatarios de esto. Recuerdo haberle preguntado al canciller Roberto Álvarez en torno a ese tema y decía en la entrevista que República Dominicana nunca apoyaría una intervención militar en ningún país. Eso fue en septiembre. Ya no hay cumbre de las Américas. Hay que ver cómo se maneja la situación ante una realidad de un movimiento militar, o sea, un despliegue militar, el más grande que ha habido desde 1962 del siglo pasado, cuando la crisis de los misiles en Cuba, que Kennedy mandó a bloquear a Cuba militarmente para que no pasaran misiles de la Unión Soviética, aunque ya estaban en La Habana, pero no pasaran más. Y se produjo un cerco militar, el más grande hasta ese momento. El de hoy supera ese. Y usted ponía el ejemplo del portaaviones Ford y otros despliegues militares. Después de este despliegue, hay quienes piensan que no habrá intervención. Hay otros que dicen que sí, nada se hace por gusto. Para intimidar a Maduro, todo ese despliegue y no intervenir. ¿Usted qué piensa? Yo creo que esto nos lleva a pensar y a repasar algunas cosas. A repasar, que recordemos que desde el inicio de la presidencia de Trump se han ido tomando varias medidas. Recuerden que se subió el precio por información valiosa del presidente Maduro, 50 millones de dólares, y igual unos montos bastante altos también por Diosdado Cabello
y parte de su séquito. Recordemos que el resultado de esto se tomaron por primera vez medidas, se creó esta operación Lanza del Sur, donde resultado de eso vimos entonces, o hemos estado viendo, ataques casi a una veintena de embarcaciones, lanchas, contra alegados narcotraficantes. Resultado además de esa postura del presidente Trump, tomemos en cuenta que se envió 2 barcos primero y 1 o 2 submarinos, y lo decía hace semana y tanto, el Gerald Ford, que es el portaaviones más grande y con mayor capacidad que tiene militar que tiene Estados Unidos. La respuesta ante esto puede ser dual. La primera es que ante esta presión militar, lo que se busca es la renuncia de Maduro, que salga de su régimen, pero para hacerlo tiene 2 maneras. O una, a través de la fuerza, pero esa fuerza puede ser ejercida por la población, y tal vez parte de esta presión es para que sin intervención extranjera, la población, los grupos militares, tomen las medidas del lugar y que sea el propio Estado, que eso es, me parece que eso está alineado con lo que conversábamos ahorita, acabado, que la población, los grupos militares generen la cohesión necesaria y que renuncie o que a la fuerza lo saquen y haya ya sea o unas elecciones anticipadas o que se pues salga a través de la mediación de algunos países, como muy bien tú comentabas, de países como pudiese ser Brasil. La otra, que evidentemente es tal vez la más delicada, es que Estados Unidos, luego de este despliegue, no va a ser solo para presionar. Ya luego de este despliegue, ya con estas reuniones que se están sosteniendo aquí en la República Dominicana, con el apoyo, que lo olvidé mencionar ahorita, de Trinidad y Tobago, que recordemos que, señores, también hace pocos días, habían unos aviones sobrevolando a pocos kilómetros del territorio venezolano. Podrá haber esta intervención militar, que no creo que sea una intervención militar que tome mucho tiempo, sino justamente por la capacidad militar que tiene, podría involucrar con un Maduro que, como sabemos, lo que ha hecho es presentarse en los medios. Creo que su ubicación es bastante pública, me parece hasta jocoso en algunas ocasiones las declaraciones, los bailes y las canciones que promueve. Yo creo que a lo mejor lo que involucraría sería simplemente pues extraerlo tal vez del territorio y llevarlo, como estábamos hablando, a territorio norteamericano, o que una población con un grupo militar y con un séquito que a lo mejor no sabemos si ya ha estado en conversaciones para tal vez traicionar esa lealtad del gobierno de Maduro. Así que, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que estar esperando, ya lo he dicho anteriormente, esperar posiblemente este año sea definitorio para el gobierno de Maduro, ya sea para definir su salida pacífica o bélica, y que esa salida bélica sea o por Estados Unidos o por una población empoderada con apoyo de fuerzas militares. Bueno, quisiera de manera rápida solo preguntar lo siguiente: ¿qué implicaciones tendría para el mundo y para toda la región una incursión militar de Estados Unidos en Venezuela? Ya vimos lo que ha pasado con otros eventos similares en otras partes del mundo. Somos una aldea, nos guste o no, estamos interconectados. ¿Qué acarrearía esa intervención? Mira, primero sería un precedente nefasto, luego de décadas, no tantas, pero décadas sin intervenciones extranjeras. América Latina estaría viviendo situaciones como la que vivió República Dominicana
y vivieron otros países de Latinoamérica, muchos países de Latinoamérica, ¿eh? Segundo, evidentemente, esta cesión forzosa a través de conflictos bélicos, a través de una intervención militar, podría conllevar tal vez vamos a decirlo, un pago, un costo muy caro para Venezuela. Y esto podría involucrar tal vez el descontrol de sus recursos naturales, tal vez colocar personal en un gobierno que no cumpla tal vez con los mejores intereses de Venezuela, sino de quien invada. Ya han habido ejemplos, Cavada mencionaba el de República Dominicana y otros, pero esos ejemplos fueron nuestros héroes quienes asumieron la consigna, y evidentemente República Dominicana hoy tiene una relación de alianza, de integración, vale resaltar, casi absoluta con Estados Unidos, con dependencia económica, militar, de seguridad, entre otros. Pero ¿qué sucedería en Venezuela? ¿Se sugeriría algo así como lo que está pasando en Ucrania, donde se está sugiriendo tal vez un grupo que va a administrar Venezuela, entre ellos evidentemente con el liderazgo de Estados Unidos, y que lleve eventualmente a paz, o lo que va a suceder también con Gaza? Y lo estoy poniendo porque son los ejemplos tal vez más recientes. Gaza, donde aún con el control de Israel, como saben, Estados Unidos ha propuesto también una cesión aparentemente democrática y de entrega a la población, pero manteniendo el control. Podría suceder esto, que la propuesta es no entregar de forma directa, tal vez luego de la intervención, la administración gubernamental, sino para garantizar que haya un régimen democrático, una transición democrática, pues que Estados Unidos se vea envuelto en esto. Como vemos en cualquiera de los escenarios, el precedente es un precedente funesto desde la perspectiva democrática. La democracia no se sustenta en guerra, no se sustenta a través de intervenciones extranjeras, se sustenta a través del ejercicio y del voto popular, del voto democrático de sus ciudadanos. Así es. Bien. Bueno, realmente sería nefasto para el continente una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Sería realmente nefasto también que República Dominicana apoyara una intervención militar en Venezuela. Sería nefasto que Maduro, que al final es la pieza clave, la manzana de la discordia, no fuera lo suficientemente maduro, valga la redundancia, para tomar una decisión a favor de su pueblo. No es una decisión que esté apegada a los mejores criterios democráticos, porque él ceder el poder ante una presión extranjera también sería nefasto. Pero si eso le ahorra sangre y muertes a su pueblo, creo que lo sensato sería que lo hiciera. Lo hizo al-Assad en Siria, y Rusia le dio asilo político. Quizás si Muammar el-Gaddafi lo hubiese hecho en Libia, estuviera vivo y estuviera contando la historia. Pero lo hizo Correa después de terminar su periodo para no comparecer ante la justicia, y se asiló en Europa, donde ha mantenido su actividad política. Yo creo que estamos ante una situación delicada en todos los sentidos, moralmente, físicamente, por muertes que pueda haber, por muchas o pocas las habría. Digo que es nefasto para la República Dominicana porque Estados Unidos tiene a la misma distancia Puerto Rico, y de hecho ha revitalizado ciertas bases militares olvidadas
en Puerto Rico para utilizarlas. Está Vieques y hay muchas en Puerto Rico. Pero moralmente sería desastroso. Y si tanto importa la democracia y tanto importa imponer gobiernos democráticos o frenar el narcotráfico, ¿por qué no actuar frente a Haití? Que ha sido el reclamo de República Dominicana durante mucho tiempo, desde todos los gobiernos anteriores, pasando por este que quizás lo ha llevado al límite más fuerte, tanto en Naciones Unidas como en el resto de los organismos internacionales, y por decisiones propias del país, devolviendo a haitianos a su territorio que se encuentran de manera ilegal. Pero allí hay un desgobierno. Imagínense, cada X tiempo cambian los presidentes, son transitorios. El último ha dicho que el año que viene hay elecciones. Y son los pandilleros quienes llaman a la población y le dicen, no salgan de su casa, que hay esto, lo otro. Pero por ahí pasa droga también, por Haití pasa droga también. Entonces, si queremos democracia, ¿por qué no amedrentamos un poco y ponemos unos portaaviones frente a allí a la ciudad, a Puerto Príncipe, Puerto Príncipe, para ver si Barbecue hace algo? Ah, no. El problema es que Haití no tiene petróleo, pero Venezuela sí. Haití tiene tierras raras y tiene incluso, yo creo que más que nosotros, pero como viven en esa situación, no se ocupan de ello. Pero no les interesa a los morenos, a Trump ni a nadie, los negritos, esos cabeza pelados, no les interesa. Pero Venezuela sí. Yo creo, ojalá que tengamos una buena Navidad y no una mala noche, en vez de una noche buena para el continente, con una eventual intervención militar estadounidense en Venezuela. Reitero, sería doloroso, y la primera en el pleno siglo XXI, y después de muchos años, como bien usted decía, doctor, yo no recuerdo la última, yo creo que fue para sacar a Noriega. Ya no si Granada fue primero o después de Noriega, pero yo creo que fue antes, fue en el 86 o algo, lo de Granada con Mauricio Bicho. Pero sería vergonzoso para la democracia que los países no fijen una posición, que no recurran hasta el último recurso para mediar y lograr una salida lo más conveniente posible para los venezolanos. Reitero, yo estoy en contra de cualquier intervención militar de cualquier naturaleza, incluso interna, pero al final es una decisión de los venezolanos a lo interno, si se suben a las lomas allí en Caracas o convencen a Maduro de que salgan y hacen nuevas elecciones. Solo a ellos. Esa es la soberanía de ellos y es a ellos quien le toca tomar esa decisión. Las experiencias de intervenciones militares siempre han dejado más pobreza para los países, menos democracia para los países intervenidos por los Estados Unidos, y realmente poca democracia y ejemplo para el continente de una potencia. Y eso es válido, como bien usted decía, para Rusia. China no interviene mucho, pero Rusia sí. Mire lo que se ha dado entre Pakistán e India, o Pakistán y bueno, otro país por allá, que han tenido que intervenir, un fideicomiso para gobernar un país con una fuerza extranjera. Es una locura, realmente es una locura. Ojalá todo vaya por un camino de paz y de respeto a la democracia y a la soberanía de nuestro continente. Somos un continente de paz, lo recuerdo, y República Dominicana es signataria de esa declaración. Ojalá no la traicione. Doctor, gracias. El doctor Pascal Peña Pérez, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre.